El traumatismo craneoencefálico es una afección perteneciente al daño cerebral que sucede por una fuerza externa que ocasiona cambios en el individuo como disminución o alteración en la conciencia, en la parte cognitiva, emocional y física. La parte más afectada es el área frontotemporal. Este trauma se divide en directo cuando suceden golpes craneales bruscos con algún objeto e indirecto cuando se producen lesiones internas, específicamente en el encéfalo, por el llamado golpe contra golpe. Se evidencian por hematomas en el cuello o fracturas de cráneo. Se evalúa con la escala de Glasgow, la cual estudia a nivel ocular, verbal y motor el estado del paciente. Severidad corresponde a leve de 14 a 15 puntos, moderado de 9 a 13 puntos, severo igual o menor a 8 y sus secuelas son déficit cognitivo grave, cambios de personalidad como ansiedad, depresión y amnesia. Accidente cerebrovascular. Son trastornos crónicos que afectan al encéfalo causando reducción en la aportación de sangre, oxígeno y glucosa, que interfieren en el metabolismo cerebral y producen frecuentes alteraciones neuropsicológicas. Se divide en isquemia y accidente hemorrágico. Isquemia, deficiencia de oxígeno en los tejidos vitales por obstrucción de una arteria cerebral o de sus ramas menores en la profundidad del cerebro. Se clasifica en globales y focales. Globales, falta de irrigación sanguínea simultánea en todo el cerebro. Focales, falta de irrigación sanguínea en un área específica del encéfalo. Accidente isquémico transitorio inferior a 24 horas habitualmente es reversible y no modifica las imágenes neuroanatómicas. Infarto cerebral superior a 24 horas y hay modificación de las imágenes neuroanatómicas. Tiene características como reducción de flujo sanguíneo, embolia y trombosis. El cerebro necesita 62 mililitros de flujo sanguíneo por minuto por 100 gramos de tejido neural, lo que equivale al 15% del flujo sanguíneo total del organismo. Se habla de 30 mililitros por 100 gramos isquemia cerebral, 23 mililitros por 100 gramos penumbra isquémica y 10 mililitros por 100 gramos infarto cerebral. Accidente hemorrágico se compone por hemorragia cerebral, hemorragia subaracnoidea, hemorragia subdural, hemorragia epidural y malformaciones vasculares. La hemorragia cerebral se divide en hemorragia ventricular, sangre en los ventrículos cerebrales, hemorragia parenquimatosa, sangre en el interior del tejido nervioso del encéfalo. Funciones cognitivas comprometidas, fallas en la atención, fallas en el lenguaje, fallas en la memoria y fallas en la orientación temporoespacial. Tumores son masas anormales de tejidos que se forman en el tejido cerebral, meninges, cráneo y nervios. Depende de su tamaño, localización y velocidad, si son tratables o no. Producen dolor de cabeza permanente, edemas, visión doble, mareos, náuseas, entre otros. Se clasifican según su origen, en primario cuando surgen de cualquier parte del sistema nervioso, especialmente en tejidos, y secundarios cuando suceden fuera del sistema nervioso como pulmón y senos. Infiltración infiltrante no tienen límites definidos y tienen efectos destructivos. Encapsulados tienen límites definidos y de crecimiento lento. Según su malignidad, en benigno que se dividen en grado 1 y 2 y no ocasionan metástasis, y maligno se dividen en grado 3 y 4 y ocasionan metástasis. Los tipos de tumores son glioma, multiplicación indiscriminada del tejido nervioso que protege, aísla y alimenta las neuronas. Se divide en astrocitos, oligodendrocitos, microglía y célula de Schwann. Meningioma, multiplicación lenta del tejido no glial originado en las cubiertas externas del sistema nervioso, y choma, multiplicación de las células que producen la mielina, se da en el nervio auditivo y trigémino, que genera pérdida de la audición y dolores faciales. Osteoma, generado a nivel óseo general en los huesos del cráneo, la cara y en la área más común la mandíbula. Su crecimiento es prestado. Adenoma hipofisario es primario, benigno y de crecimiento lento en adultos, genera alteración del patrón endocrino. Hemangioblastoma es benigno, formado por un crecimiento anormal de los vasos sanguíneos, casi siempre asociado con la enfermedad de von Hippel-Lindau. Meduloblastomas aparece en los niños en el crecimiento de las células germinales infiltrantes en el cerebelo. La alteración neuropsicológica se divide en efectos directos con el crecimiento expansivo del propio tumor y efectos indirectos con factores colaterales secundarios al tumor. Sus secuelas son trastorno de conducta, apatía, depresión, afasia, personalidad, memoria. Infecciones, compuestas por virus, bacterias, hongos, parásitos y priones. Su principal foco infeccioso se encuentra en garganta, cirugías, nariz, sangre y oídos.
Sus principales síntomas son físicos: fiebre, malestar general, vómito e hipotensión. Neurológicos: confusión mental, pérdida del habla y defectos de atención. Infecciones virales: se da cuando un virus invade las células vivas y las usa para producir otros virus. Las principales son meningitis, varicela, poliomielitis y rabia. Infecciones bacterianas: se producen por la invasión de bacterias por vía sanguínea. Las principales son lepra y botulismo. Infecciones micóticas: son las producidas por hongos que ingresan al sistema nervioso. La principal es la candidiasis. Infecciones parasitarias: producida por parásitos que invaden el sistema nervioso. Las principales son amebiasis y toxoplasmosis.